Durante su intervención en el popular programa televisivo El Hormiguero, Mariano Rajoy, quien fue presidente del Gobierno de España entre 2011 y 2018, aprovechó la oportunidad para lanzar una crítica dura y sin rodeos al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la gestión de su administración. El expresidente, reconocido por su estilo calmado y de pocas palabras, no se guardó nada y dejó claro que, a su juicio, la corrupción sigue siendo una de las cuestiones más problemáticas en la política española, un tema que, según él, no solo no ha desaparecido, sino que sigue afectando gravemente la credibilidad de los partidos políticos y de las instituciones del país. Rajoy, durante su conversación con Pablo Motos, no solo se limitó a comentar sobre la actualidad política, sino que se adentró en un análisis más profundo del panorama político que atraviesa España en este momento, señalando lo que considera las contradicciones y debilidades del Ejecutivo socialista que dirige Pedro Sánchez. El expresidente, con su habitual tono directo y sin tapujos, no escatimó en críticas a los miembros del gobierno actual, dejando claro que, en su opinión, los actuales gobernantes de España carecen de la moralidad y la transparencia que tanto han pregonado en su lucha contra la corrupción. La intervención de Rajoy no pasó desapercibida en ningún momento y fue recibida con gran expectación por los espectadores, sobre todo cuando, con una mirada al pasado, recordó cómo en 2018 fue víctima de una moción de censura que lo apartó del poder, un proceso que, según él, estuvo marcado por acusaciones y críticas hacia su gestión, muchas de las cuales consideraba infundadas y sin base. Sin embargo, lo más llamativo de su intervención fue cómo, al recordar ese momento de su salida del gobierno, hizo hincapié en un detalle que consideró fundamental. Los mismos políticos que en su momento lo atacaron y criticaron ferozmente por la supuesta corrupción en su administración, son ahora los mismos que están envueltos en escándalos de corrupción dentro de su propio partido, el PSOE. De esta manera, Rajoy no solo dejaba clara su postura sobre la política actual, sino que también señalaba lo que consideraba una flagrante contradicción y una muestra de hipocresía que, en su opinión, caracteriza a la política española en los últimos tiempos. Uno de los puntos que Rajoy destacó con especial énfasis fue su crítica hacia José Luis Ábalos, exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana durante el gobierno de Sánchez. Ábalos, quien anteriormente se había presentado como una figura clave en la lucha contra la corrupción dentro del Partido Popular, fue una de las voces más críticas hacia el PP durante su mandato, llegando incluso a ofrecerle lecciones sobre cómo gestionar la política y las cuestiones de transparencia y honestidad. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando Ábalos, que en su momento fue una de las figuras políticas más destacadas del gobierno socialista, se vio involucrado en un escándalo de corrupción que afectó tanto a su imagen pública como a la de su partido. En ese sentido, Rajoy no dudó en resaltar la ironía del caso, señalando que, mientras él fue atacado y criticado por supuestos casos de corrupción que nunca fueron probados ni por los tribunales, Ábalos, que había sido uno de los principales acusadores, se encuentra ahora en el centro de un escándalo de corrupción, imputado y rodeado de graves acusaciones. Rajoy, con su característico estilo irónico y sarcástico, recordó cómo, en 2018, se le arrojaron acusaciones sobre la corrupción en su gobierno, a pesar de que ninguno de los miembros de su gabinete había sido condenado por los tribunales, ni siquiera en una fase preliminar. Este contraste entre la situación que vivió Rajoy y la que enfrenta ahora Ábalos fue uno de los puntos más destacados de su intervención, y el expresidente no dudó en lanzar una crítica feroz al sistema político actual. El mensaje de Rajoy fue claro: para dar lecciones de moralidad y honestidad, primero deben existir las condiciones necesarias para hacerlo. Para dar lecciones, se tienen que dar las condiciones para ello. Si no, lo mejor es callarse, afirmó con contundencia, dejando entrever que no solo se refería a Ábalos, sino también a aquellos que, a su juicio, se presentan como los grandes defensores de la ética y la transparencia, pero que, en realidad, no están en condiciones de hacerlo debido a su propia implicación en escándalos de corrupción. Rajoy, fiel a su estilo directo, también aprovechó para señalar que aquellos que se erigen como adalides de la honestidad y la lucha contra la corrupción, a menudo tienen un doble discurso, uno que utilizan para atacar a los demás y otro que esconde sus propias flaquezas y contradicciones. Este tipo de actitudes, según Rajoy, son las que debilitan la confianza de los ciudadanos en sus representantes políticos y en las instituciones en general. La crítica de Rajoy también abordó una cuestión fundamental para él: la lucha contra la corrupción no debería ser una herramienta política para descalificar al adversario, sino un verdadero compromiso con la limpieza y la transparencia en las instituciones. Para el expresidente, la corrupción no es un problema exclusivo de un solo partido político, sino una cuestión que afecta a todos los actores políticos, independientemente de su ideología o su afiliación partidaria.
De hecho, Rajoy hizo un llamado a la reflexión sobre lo que considera un fenómeno que trasciende las fronteras de los partidos y que tiene que ver más con las estructuras de poder y los intereses que se mueven en el seno de la política española. Según él, la lucha contra la corrupción debería ser un objetivo común, pero, en lugar de ello, se ha convertido en un arma política que, en ocasiones, se utiliza más para atacar al adversario que para buscar soluciones reales y efectivas a este problema. En resumen, la intervención de Mariano Rajoy en El Hormiguero se convirtió en un análisis exhaustivo y directo sobre la política española contemporánea, un análisis que dejó claro su desencanto con el panorama político actual, caracterizado por la hipocresía, la doble moral y la falta de compromiso real con los principios de transparencia y honestidad. Rajoy, con su acostumbrado tono irónico y sarcástico, no solo criticó la gestión del gobierno de Pedro Sánchez, sino que también lanzó un mensaje a la opinión pública. La lucha contra la corrupción no debe ser un juego político, sino una cuestión de responsabilidad y de principios, algo que, según él, hoy en día parece haber quedado relegado a un segundo plano en la política española. Rajoy continuó su intervención en El Hormiguero con una crítica exhaustiva y sin concesiones hacia lo que considera la fragilidad parlamentaria del actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la debilidad estructural que enfrenta su administración. Según el expresidente, esta fragilidad política es producto directo de la dependencia que el gobierno de Sánchez tiene de fuerzas políticas que están claramente distantes de los intereses nacionales y de la unidad de España. En concreto, Rajoy mencionó la relación entre Sánchez y el líder separatista Carles Puigdemont, quien, según su opinión, ha logrado tener un control significativo sobre las decisiones clave que toma el Ejecutivo socialista. Según Rajoy, esta dependencia ha dejado a Sánchez en una situación muy comprometida, donde su capacidad de acción está sujeta a las demandas de un partido que, a juicio del expresidente, tiene como objetivo socavar la unidad territorial de España. En este contexto, Rajoy no dudó en expresar su preocupación sobre cómo esta dependencia política ha colocado al gobierno en una posición de debilidad, vulnerabilidad y subyugación ante los intereses de aquellos que promueven un proyecto separatista y rupturista. De acuerdo con Rajoy, esta situación no solo ha bloqueado al gobierno, sino que también ha creado un escenario en el cual las decisiones que deberían ser tomadas en defensa del interés general de todos los españoles están sometidas a los intereses de una minoría separatista. Según el expresidente, esta dinámica ha debilitado enormemente al Ejecutivo, pues ha quedado claro que el gobierno de Sánchez no puede tomar decisiones sin contar con la aprobación de Puigdemont y su partido, lo que ha llevado a la parálisis política. Rajoy recordó cómo en su época al frente del gobierno nunca permitió que las decisiones sobre la unidad de España estuvieran condicionadas por fuerzas externas que promovían la disolución del país. En cambio, destacó que el actual presidente ha sido incapaz de resistir las presiones de los separatistas, lo que, a su juicio, ha dado lugar a un ejecutivo completamente dividido y sin capacidad de actuar con plena autonomía. Este sometimiento político, según Rajoy, ha sido un factor clave en la incapacidad del gobierno de Sánchez para llevar adelante proyectos que verdaderamente beneficien a los ciudadanos y resuelvan los grandes problemas que atraviesa España. Rajoy consideró que, en lugar de centrarse en las cuestiones que realmente afectan a los ciudadanos, como la economía, el empleo o la educación, el gobierno de Sánchez ha decidido embarcarse en una estrategia que, a su parecer, es desesperada y fallida: desviar la atención pública mediante ataques constantes al Partido Popular. Según Rajoy, este tipo de política tiene como objetivo desviar la atención de los verdaderos problemas internos que enfrenta el Ejecutivo socialista. En lugar de centrarse en la creación de soluciones concretas, el gobierno ha optado por descalificar a la oposición, en un intento por desviar el foco de la opinión pública y evitar que se hable de sus propias carencias y fracasos. Para Rajoy, este enfoque no solo es contraproducente, sino que también demuestra la falta de capacidad del gobierno de Sánchez para gobernar y gestionar adecuadamente el país. En cuanto a la relación entre la administración socialista y los medios de comunicación, Rajoy no dudó en lanzar una crítica directa a las encuestas realizadas por los medios cercanos al gobierno, que han sido presentadas como un reflejo positivo de la gestión de Sánchez. Según Rajoy, esas encuestas son una manipulación del poder, pues están orientadas a dar una imagen favorable de la gestión socialista, sin ajustarse a la realidad que viven los ciudadanos. De hecho, el expresidente hizo referencia a los sondeos del CIS de Tezanos, los cuales, según él, son una clara muestra de los intentos del gobierno por manipular la percepción pública a su favor. Rajoy, con su característico tono irónico y mordaz, señaló que las únicas encuestas que presentan buenos resultados para el gobierno de Sánchez son las realizadas por este organismo, lo que, según su punto de vista, demuestra la falta de credibilidad de esas encuestas y pone en evidencia el intento del gobierno de maquillar su situación política. A pesar de los esfuerzos del Ejecutivo por hacer creer que gozan de un apoyo popular, Rajoy subrayó que el Partido Popular sigue consolidándose como la principal fuerza política del país, lo que evidencia que la mayoría de los ciudadanos no están dispuestos a apoyar las políticas del gobierno de Sánchez.
En su intervención, Rajoy también abordó un tema que sigue siendo uno de los mayores desafíos de la política española: la crisis de la vivienda. El problema de la vivienda es una cuestión crucial que afecta a millones de ciudadanos, especialmente a los más jóvenes, que se enfrentan a una difícil situación para acceder a una vivienda digna. Rajoy no dudó en señalar que, aunque el gobierno ha hablado mucho sobre este tema, no ha tomado medidas eficaces ni sustantivas para resolver el problema. Según el expresidente, el Ejecutivo socialista ha optado por una política de regulación excesiva, que en lugar de solucionar el problema, solo ha generado más burocracia, obstáculos y dificultades tanto para las empresas del sector como para los ciudadanos que buscan una vivienda. Rajoy no solo criticó la falta de medidas efectivas, sino que también denunció el enfoque equivocado del gobierno al seguir imponiendo regulaciones que, a su juicio, solo agravan la situación. Para Rajoy, la clave para resolver la crisis de la vivienda radica en una mayor libertad económica en el sector de la construcción, lo que permitiría una mayor oferta de viviendas y, por ende, una mayor accesibilidad para los ciudadanos. Según su punto de vista, lo que España necesita no son más regulaciones ni controles, sino una política que fomente la construcción de nuevas viviendas sin las trabas burocráticas que, en su opinión, han frenado el desarrollo del sector. En lugar de imponer más restricciones y controles, Rajoy abogó por crear un entorno más flexible y favorable para el sector privado, lo que permitiría la construcción de más viviendas y aliviaría la presión sobre el mercado inmobiliario. Para él, la solución pasa por facilitar el acceso a la vivienda, eliminando los obstáculos que dificultan la creación de nuevos hogares, y no por continuar con un enfoque que solo ha servido para aumentar los costes y la escasez de viviendas. Rajoy también se refirió a la falta de medidas reales por parte del gobierno de Sánchez, criticando su tendencia a anunciar proyectos sin tomar decisiones concretas. En su opinión, el gobierno ha estado más centrado en hablar y hacer promesas vacías que en tomar medidas efectivas para solucionar los problemas estructurales que afectan a la vivienda. Según Rajoy, el gobierno se limita a presentar propuestas que no tienen impacto real en la vida de los ciudadanos, lo que refleja la falta de compromiso de Sánchez con la resolución de los problemas reales de la gente. Rajoy concluyó que, para resolver la crisis de la vivienda, es necesario un cambio de enfoque, en el que el sector privado pueda jugar un papel más activo, creando más viviendas y mejorando el acceso a ellas. Solo de esta manera, según Rajoy, España podrá superar una de las crisis más graves que afecta a la sociedad española en la actualidad. Sin embargo, en su intervención en El Hormiguero, no todo fue una crítica política ni un análisis de la situación actual del país. Mariano Rajoy aprovechó también la ocasión para ofrecer un vistazo más personal y humano, compartiendo con la audiencia una anécdota que dejó una huella importante en su vida. Se trató de un episodio que ocurrió en 2005, cuando sufrió un accidente de helicóptero que, según confesó, cambió radicalmente su perspectiva sobre muchos aspectos de su vida, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Durante esa charla, el expresidente recordó cómo el accidente tuvo un impacto profundo en su forma de ver el mundo, y cómo, a partir de ese momento, comenzó a preferir el tren como medio de transporte. Este cambio en su forma de moverse, que en su momento sorprendió a muchos, lo hizo por la sensación de seguridad y cercanía que le brindaba el tren, una experiencia que consideraba más humana y menos distante que el vuelo en avión. Rajoy explicó que, para él, el tren representaba algo más que un simple medio de transporte. Se convirtió en un espacio donde, según sus palabras, sentía que estaba más cerca de la gente, pudiendo interactuar y observar a las personas de manera más directa. Al mismo tiempo, reconoció que este cambio en su rutina no solo se debía a una preferencia personal, sino también a un sentimiento de mayor conexión con la ciudadanía. Según Rajoy, este tipo de reflexiones personales no solo son importantes para los políticos, sino también para los ciudadanos, quienes deben sentirse representados por líderes que conozcan sus inquietudes y vivencias. En este punto, la anécdota no solo sirvió para dar una dimensión más humana al personaje de Rajoy, sino que también le permitió abordar de manera indirecta un tema que había estado en el centro del debate público: las comparaciones sobre el uso de recursos oficiales por parte de los presidentes del gobierno. Aunque evitó entrar de lleno en una discusión sobre este asunto, Rajoy aprovechó la ocasión para subrayar que las decisiones políticas no deben tomarse a la ligera ni con base en intereses particulares o de imagen, sino que deben estar alineadas con las necesidades reales de la ciudadanía. Al mencionar el uso del Falcón por parte de Pedro Sánchez, sin profundizar demasiado en la cuestión, Rajoy quiso dejar claro que el modo en que un presidente se traslade debe ser un tema secundario comparado con la esencia de la política y las decisiones que se toman en beneficio de los ciudadanos. Para él, lo importante no era tanto si se usaba un avión oficial o un tren, sino si las decisiones políticas estaban alineadas con los intereses del pueblo y no con el afán de proyectar una imagen o satisfacer necesidades personales. Este toque personal, entrelazado con la crítica política, sirvió para humanizar a Rajoy ante la audiencia, mientras continuaba desgranando los puntos que considera esenciales en el análisis de la situación política actual de España.
A lo largo de toda su intervención, Rajoy no dejó de manifestar sus preocupaciones sobre la corrupción, que sigue siendo uno de los grandes males que, según él, sigue afectando gravemente a la política española. Sin embargo, lo que realmente marcó su discurso fue la forma en que desmanteló la narrativa del actual gobierno socialista en relación con este tema. Rajoy señaló que, durante su mandato, la lucha contra la corrupción fue uno de los pilares fundamentales de su gobierno, pero también fue utilizado como un eje central de la campaña política para desalojarlo de la Moncloa en 2018. En su intervención, el expresidente insistió en que, aunque los partidos de la oposición, especialmente el PSOE, habían hecho de la corrupción un tema de campaña para atacarlo y presentar su propio gobierno como un ejemplo de transparencia, la realidad actual mostraba una imagen bastante diferente. Rajoy no solo criticó la hipocresía del discurso del gobierno de Sánchez, sino que también recordó cómo las mismas figuras que, en su momento, se erigieron como los abanderados de la lucha contra la corrupción, ahora se encuentran rodeadas de escándalos y sospechas de malas prácticas. Para Rajoy, esto demuestra que la corrupción no es un problema exclusivo de la oposición, sino que también está presente en el seno mismo del gobierno socialista, que se presenta como el garante de la moralidad y la honestidad, pero que, en la práctica, ha terminado estando involucrado en situaciones muy comprometidas. El expresidente apuntó que los miembros del gobierno de Sánchez, que hoy se presentan como los salvadores del país, se han visto implicados en casos que van desde el nepotismo hasta la malversación de fondos, pasando por la contratación de familiares y amigos para ocupar puestos de relevancia. Rajoy, con su tono característico, firme y directo, no dudó en desmontar el discurso de Sánchez y de su gobierno, mostrando cómo el tema de la corrupción, que había sido utilizado por el PSOE para atacarlo y justificar su salida del poder, ahora se ha vuelto en contra del propio Ejecutivo. Para él, la corrupción no es solo un tema que debe ser abordado en las campañas electorales, sino que debe ser resuelto con hechos concretos y no con discursos vacíos. A lo largo de su intervención, Rajoy dejó claro que, en su opinión, la lucha contra la corrupción debe ser un compromiso real, y no solo un instrumento para desacreditar a los rivales políticos. Este enfoque le permitió a Rajoy hacer un balance entre su faceta política y su lado más personal, mientras lanzaba una crítica mordaz y directa al Ejecutivo actual, al mismo tiempo que dejaba claro su propio compromiso con la integridad y la honestidad durante su mandato como presidente del gobierno. En su intervención en el programa El Hormiguero, Mariano Rajoy no solo abordó los temas políticos más candentes de la actualidad, sino que también se detuvo a realizar una profunda reflexión sobre algunos de los aspectos más cruciales y delicados de la política española y mundial. Uno de los puntos que destacó durante su intervención fue el populismo y la moralidad de la política, dos elementos que, según él, están íntimamente relacionados y que marcan la diferencia entre un líder auténtico y aquellos que utilizan la política como una herramienta para ganar poder a través de discursos vacíos y manipuladores. Rajoy comenzó señalando que uno de los peligros más evidentes en la política contemporánea es la tendencia de ciertos actores a autodenominarse como los buenos, los inteligentes, los sabios y los perfectos, mientras que, de forma despectiva, etiquetan a quienes piensan diferente como ignorantes, egoístas o malintencionados. Esta actitud, afirmó, no solo es dañina para la democracia, sino que también socava los principios fundamentales sobre los cuales se deben construir las sociedades modernas: el respeto, la pluralidad y el diálogo. Según Rajoy, uno de los errores más grandes que se puede cometer es confiar en aquellos que se presentan como los únicos poseedores de la verdad y la virtud, ya que a menudo estos discursos ocultan intenciones políticas y económicas que no son lo que aparentan. El expresidente no dudó en alertar a la ciudadanía sobre el peligro de caer en la trampa de los discursos populistas, aquellos que apelan directamente a las emociones, a los miedos y a las frustraciones de las personas sin ofrecer soluciones claras o efectivas. Rajoy recalcó que un político que se presenta como el salvador de la patria, el guía del pueblo o el líder perfecto está, en la mayoría de los casos, buscando algo mucho más egoísta: el poder y el control sobre la sociedad. Para él, la política debe ser un espacio de debate serio y constructivo, donde las ideas se confrontan con respeto y se buscan soluciones basadas en la evidencia y el bien común, no en las promesas vacías o en los discursos populistas que explotan las emociones de las personas sin ofrecer una solución real a sus problemas. Desconfíen siempre de aquellos que se creen los sabios y los perfectos, fue una de las frases más contundentes de Rajoy en este bloque de su intervención. Con esta declaración, el expresidente quería hacer un llamado a la reflexión profunda y a la prudencia. La idea de desconfiar de aquellos que se creen perfectos tiene, según él, una razón de ser. La política no debe ser un terreno donde se exijan ideales inalcanzables ni se promuevan imágenes de perfección inhumana. La política, como la vida misma, está llena de contradicciones, de tensiones y de diferencias. Por eso, Rajoy abogó por una democracia sana en la que se respete la pluralidad, se valore la diversidad de opiniones y se dé espacio a las voces disidentes.
Una democracia no puede construirse sobre la base de la idea de que unos son mejores que otros, sino sobre la capacidad de los ciudadanos de debatir y de encontrar soluciones juntos, subrayó. Este tema también le permitió a Rajoy reflexionar sobre lo que él considera como la decadencia de la política española en ciertos aspectos. Según él, los políticos actuales se están alejando de los verdaderos problemas que aquejan a la ciudadanía, y se están centrando más en ataques personales y en la creación de un clima de polarización extrema que en la resolución de los problemas reales. En su opinión, esto no solo es un retroceso para la política, sino que también genera una desconexión peligrosa entre la clase política y la sociedad, que termina siendo perjudicial para ambos lados. A lo largo de la historia, Rajoy recordó, la política ha sido una herramienta para mejorar las condiciones de vida de las personas, para ofrecer soluciones a sus problemas y para generar un progreso social. Sin embargo, en los últimos años, parece que la política se ha transformado en un campo de batalla donde los enemigos son los que piensan diferente, y no los que tienen el poder de resolver los problemas de la gente. En este sentido, Mariano Rajoy destacó que la moralidad en la política debe ser algo intrínseco a la forma en que los políticos se desempeñan en el ejercicio de su función. La política no puede basarse únicamente en hacer discursos sobre moralidad. La verdadera moralidad se demuestra con acciones, no con palabras, enfatizó. De acuerdo con su experiencia, la verdadera ética política no se encuentra en los discursos grandilocuentes ni en los anuncios espectaculares, sino en la coherencia de las decisiones que se toman y en la transparencia con la que se manejan los asuntos públicos. Para Rajoy, la moralidad no es solo un concepto abstracto, sino una guía constante que debe estar presente en todos los aspectos de la gestión política, desde la toma de decisiones hasta la forma en que se comunican los problemas y las soluciones a la sociedad. En este contexto, Rajoy aprovechó para criticar lo que él considera una contradicción en la política española actual. En su opinión, muchos de aquellos que hoy se presentan como los grandes defensores de la ética y la transparencia son los mismos que, en el pasado, han tenido actitudes y comportamientos que cuestionan su legitimidad para hablar sobre estos temas. Rajoy recordó cómo, en su época, la lucha contra la corrupción fue uno de los pilares de su gobierno, y cómo se empeñó en que la política fuera un ejemplo de seriedad y de responsabilidad. Sin embargo, en los últimos años, el discurso sobre la lucha contra la corrupción ha sido utilizado de forma manipulativa, tanto por sus adversarios como por aquellos que pretenden erigirse como los salvadores de la democracia. En un momento especialmente crítico de su intervención, Mariano Rajoy recalcó que, para dar lecciones sobre moralidad y política, es necesario tener un historial limpio y coherente. Para dar lecciones, se deben dar las condiciones necesarias. Si no, lo mejor es callarse, afirmó de manera rotunda. Esta frase no solo reflejaba su postura sobre la importancia de la coherencia en la política, sino que también cuestionaba la legitimidad de aquellos que, según él, no tienen derecho a dar lecciones cuando sus propios actos y decisiones contradicen sus discursos. Para Rajoy, la moralidad no puede ser algo que se utilice para atacar a otros, debe ser una base sólida sobre la cual construir políticas públicas que realmente beneficien a la sociedad. En cuanto a su análisis del estado actual de la política española, Rajoy mostró su preocupación por el clima de polarización que se está viviendo, no solo entre los partidos políticos, sino también en la sociedad. En su opinión, este ambiente solo contribuye a que los problemas más urgentes sean ignorados, y se desvíe la atención de los verdaderos desafíos que enfrentan los ciudadanos. A pesar de ello, Rajoy también destacó que la política sigue siendo una herramienta fundamental para mejorar la vida de las personas, pero que para que eso ocurra, es necesario que los políticos se centren en lo que realmente importa: la economía, la educación, la sanidad, la vivienda y la seguridad. Los problemas deben ser tratados con seriedad y responsabilidad, no con populismo ni con promesas vacías. Al final de su intervención, Mariano Rajoy dejó un mensaje claro: la política española debe centrarse en las necesidades reales de los ciudadanos, y no en los intereses particulares de los partidos o de los políticos. Además, hizo un llamado a la reflexión sobre la importancia de actuar con coherencia y responsabilidad, y de no dejarse llevar por los discursos fáciles que solo buscan ganar votos a corto plazo. La política debe ser un espacio para la construcción de soluciones a largo plazo, no para el enfrentamiento y la división constante. En su opinión, solo así se podrá avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa para todos.